Dice, ¿cuáles son las tarifas para determinar el impuesto de renta de las personas naturales residentes por el año grabable 2019 y siguientes? Tarifas para el impuesto de renta de las personas naturales residentes. En los años grabables 2019 y siguientes, pues ustedes van a manejar entonces las tablas que quedaron en los artículos 241 y 242. El 241 fue modificado con el artículo 26 de la ley 1943 del 2018 y el artículo 242 fue modificado con el artículo 27 de la ley 1943. Les voy a mostrar qué sucede con esas tablas. Entonces, aquí está el artículo 241 y miren, de nuevo me toca hacerlo, ¿sí? Para beneficio del que llegue a escuchar la respuesta a esta pregunta. Este documento que estoy mostrando aquí con el comparativo de las normas afectadas con la ley 1943, perdón, lo descargan de acá del portal de este documento que dice comparativo de normas afectadas por la ley de financiamiento 1943 del 2018. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 241 hasta el 2018 manejaba dos tablas, porque uno era la tabla para aplicárselo a la suma de las cédulas de renta laboral y de pensiones y había otra tabla para aplicárselo a la suma de la cédula de renta no laboral y de capital, y que incluso con todas las discusiones que se formaron para el 2017, esta segunda tabla fue la que terminó aplicándosele al que tributaba sobre presuntiva, porque esta versión del artículo 241 del Estatuto Tributario formó un enredo al tenaz porque no explicaba cuál de estas tablas del artículo 241 era la que se aplicaba cuando el contribuyente tributara sobre la presuntiva. Entonces la DIAN resolvió el problema, sí, diseñando el formulario 210 y diciendo que esta tabla número 2 era la que también se aplicaba cuando se tributaba sobre la presuntiva. Este artículo 241 lo modifican, ahora ya es una sola tabla, pero es muy onerosa porque le agregaron nuevos rangos que van, miren que el último rango de la versión que existían acá en estas tablas del 2018, los últimos rangos hablaban de un 33%, un 35%, pero la nueva tabla que le agregaron al 241, ¿sí?, o con la que quedó el artículo 241, la nueva tabla única con la que quedó el artículo 241 tiene nuevos rangos que manejan hasta el 37 o 39%, entonces va a ser más onerosa la tributación de la persona natural. Esta tabla del artículo 241 se va a aplicar a lo que se llama la nueva cédula general, que quedó mencionada por allá en las nuevas versiones de los artículos 330, 336 del Estatuto Tributario, que también fueron modificados con esta misma ley 1943 del 2018. Entonces, esta tabla del artículo 241 se va a aplicar a la cédula general, incluso es a la suma de la cédula general más la cédula de pensiones, aunque la cédula de pensiones casi siempre da cero de renta gravada porque las pensiones se siguen restando como renta exenta. Eso no lo tocó la ley 1943 del 2018. Entonces, esta tabla se va a aplicar a la suma de la cédula general, ¿sí?, y a la cédula general, y la cédula general también se suma con la cédula de pensiones, entonces a la suma de la cédula general y la cédula de pensiones. Pero queda por aparte otra tabla que es la del artículo 242 del Estatuto Tributario, y el artículo 242 también lo modificaron. Aquí está la versión que teníamos hasta el 2018, ¿cierto?, donde teníamos un rango, el primer rango de hasta 600 VTs pagaba 0%, ahora el rango es de hasta 300 VTs, lo bajaron, paga 0%. Esta es una tablita que se le va a seguir aplicando a los dividendos que se reciban como no grabados. El segundo rango ya quedó a partir de 300 VTs en adelante y se va a tributar con un 15%, lo subieron. Entonces mucho ojo, por ejemplo, cuando ustedes analicen la tributación después de esta ley 1943 de la sociedad y de sus socios. Porque es muy chistoso que a la sociedad le rebajaron la tarifa. A las sociedades, la tarifa del artículo 240 se la rebajaron y a partir del 2020 va a quedar en un 30%. A partir del 2022, perdón, va a quedar en un 30%. Pero a los accionistas se les subió la tarifa que tienen que liquidar sobre los dividendos que les pasen como no grabados. Entonces al final hay un incremento, al final sí incrementaron la tributación combinada de la sociedad y del socio. Este mismo artículo 242, acá en el inciso segundo, también sufrió una modificación en cuanto a la forma en cómo se va a calcular el impuesto sobre el dividendo grabado que reciba el accionista. Ya no es con una tarifa fija del 35%, como decía acá la norma, sino que se va a aplicar la tarifa señalada del artículo 240 según el periodo grabable en el cual se paguen o abonen en cuenta los dividendos. ¿Ven? Entonces hay que proyectar muy bien cuál va a ser la tributación del accionista persona natural residente que tenga que manejar esta tabla del artículo 242. ¿Ok? Ahora, si en los años 2019 y siguientes se va a tributar sobre la presuntiva, resulta que la nueva versión del artículo 333 del Estatuto Tributario
está cometiendo para mí está incurriendo en un problema grandísimo, porque están diciendo que la presuntiva solamente se va a comparar contra la cédula general. Entonces, a una persona natural residente que sea accionista y que iba solamente de dividendos, le va a pasar entre los años 2019 y 2020, que son los únicos años entre los cuales va a existir la presuntiva, le va a pasar que su presuntiva se compara que solo contra la cédula general. Entonces, si no tiene nada en la cédula general, pues ahí tiene la presuntiva como mínimo, y le van a hacer aplicar a la presuntiva ¿cuál tabla? Pues la tabla que quedó en el 241, que es una tabla bien honorosa. Y por aparte, por tener ingresos en la cédula de dividendos, pues los dividendos tributarían con la tabla y con la tarifa del artículo 241, entonces los van a matar. A los accionistas los van a matar entre los años 2019 y 2020, porque van a tener dos impuestos, sobre la presuntiva y sobre el dividendo. Entonces, no, eso no tiene lógica. La presuntiva en realidad tendría que compararse siempre es contra la suma de todas las rentas ordinarias, en este caso inclusive hasta contra los dividendos, pero no, la embarraron para mí y dijeron algo equivocadísimo en ese artículo 333, y van a hacer pagar demasiado impuesto a los dividendos a las personas naturales residentes que sean accionistas, les van a hacer pagar demasiado, y eso va a generar polémica.